Muy bien, ¿ya está listo para meditar un poquito más en lo que Dios quiere hacer y hablar? Ahorita le voy a contar lo que Dios me dijo porque tiene que ver. Vamos a abrir nuestra Biblia a precisamente la carta de los Corintios, la primera carta a los Corintios. Y antes de que leamos, solo le abro poquito mi corazón. Voy a voy a continuar con el tema de la semana pasada, que es precisamente la familia, el diseño original. Eh, y hermanos, el tema por un lado es como sencillo, fácil, porque pues hay mucho que hablar, pero por otro lado, qué complicado. Y fíjese que ha desatado una guerra en mí espiritual muy fuerte. Hay momentos donde estoy leyendo y escribiendo y me viene mucha revelación y entendimiento y me emociono, pero hay momentos donde me entran confusión, donde me entra culpa, condenación, desánimo, decir, no, mejor voy a hablar de otra cosa. Pero luego el Espíritu Santo me dice, no, quiero que hables de eso. Digo, Señor, pero es que no todos están casados, pero es que, Señor, no. Y Dios me dice, habla de esto. Entonces solo quería como confesarle un poquito que ha sido interesante, interesante. Eh, Corintios. Vamos a meditar en el capítulo 7, todo el capítulo, todo el capítulo de Primera de Corintios 7, capítulo 7. Si su Biblia es como la mía, tiene título. ¿Ya se fijó? ¿Qué título tiene ahí? Fíjese. Así le pusieron subtítulo, ¿no? Problemas del matrimonio. Ahora yo sé, por eso es parte de mi conflicto, que no todos los presentes están casados, pero mire, aún si hay jóvenes. Yo cuando me hice cristiano era soltero, tenía veintitantos años, pero yo sí agradezco y sigo agradeciendo que ocasionalmente mi pastor en aquel tiempo de repente predicaba sobre el matrimonio. Aunque yo no estaba casado, yo estuve escuchando y aprendiendo. Y obviamente cuando me casé dije, ay, yo me acuerdo que el pastor habló de esto. Entonces, jóvenes, ustedes dicen, pues yo ni estoy casado, ni tengo peores nada, ni nadie que me pele. No te apures, ya vendrá, ¿ok? Y los que dicen, pues yo ya me casé y me divorcié y enviudé y todo junto, pues tampoco tengo. Tranquilo también, seguro que le va a servir o para ayudar a alguien o aún para cambiar algunos conceptos. Entonces, aun cuando no todos los presentes están casados, dice aquí problemas del matrimonio y está en la Biblia, ¿ok? Entonces vamos a leerlo primero y luego pues vamos a ver qué hay ahí. Primera de Corintios 7:1 dice, en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración. Y vuelvan a juntarse en uno para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer.
Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fueron comprados. No se hagan esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas les doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán con aflicción de la carne, y yo se los quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuvieran, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieran sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para su provecho, no para tenderles lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento se acerquen al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento, hace bien. Y el que no la da en casamiento, hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Mucha información. Y en media hora voy a intentar resumir. Obviamente aquí hay mucho que hablar, pero yo intenté sacar 4 cosas de todo este capítulo. Lo primero que habla es acerca de la sexualidad.
Y vale mucho la pena que toquemos ese punto. Hace rato que le dije, siento la necesidad de orar. Señor, aunque hemos orado y he orado, algo en mi espíritu, Señor, me hace saber que más de uno de los que estamos aquí necesitamos escuchar estas verdades y aplicarlas. Gracias por hablarnos al corazón. En el nombre de Jesús, amén. Hace rato que estábamos, yo le dije que recibí como que Dios abrió mis ojos. Esta carta a los Corintios pues fue escrita precisamente por el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corinto. Corinto era una ciudad de Grecia, pero una ciudad cosmopolita muy importante. Es cerca del mar, entonces por ahí transitaba muchísima gente y lo que vivía esta sociedad, haga de cuenta que es lo que vive nuestra sociedad. ¿En qué sentido? Era una sociedad o una ciudad enfocada en dinero. Toda actividad se trata de dinero. Trabajar por dinero, obviamente todos trabajamos por sacar, pero un enfoque incorrecto, donde solo todo es dinero y la preocupación es dinero, y eran negocios y transacciones, etcétera. Otra cosa que tenía esta sociedad era precisamente una inmoralidad impresionante, sexualmente hablando. Porque había ahí, ¿verdad?, el culto a la diosa Venus, la diosa del amor. Entonces, el culto a esta diosa estaba caracterizado por actividad de prostitución impresionante. Entonces había muchísima prostitución. Entonces imagínense un lugar lleno de extranjeros, viajeros, con esta prostitución, servicio 24 horas al día, a todos gustos, todos sabores y colores. Había obviamente mucha perversión en cuestión de homosexualidad. Muchos afeminados, porque el apóstol Pablo lo dice en el capítulo 6. Le dice, está hablándoles a ellos y les dice, miren, Dios no escogió a lo sabio de este mundo. Dios escogió a lo vil y menospreciado de este mundo. Ahora, yo no sé qué usted pensaba cuando leía estos versículos, como decía, no, pues sí, yo soy, y sí, hermano, yo soy de lo vil y menospreciado. Pero les está diciendo, Dios derramó su espíritu en una ciudad que la mayoría de la gente pensaría que Dios no quiere esa ciudad por tanta perversión. Tanta perversión, tanta inmoralidad, pero Dios los escogió a ellos para que de ahí surgiera un avivamiento y de ahí se propagara el evangelio a otros lugares de la iglesia de Corinto. Y están dos cartas en nuestras Biblias que proceden de esa iglesia. Entonces le dice, ustedes ni eran muchos nobles ni muchos ricos. Y luego dice, ustedes más bien fornicarios, afeminados, ladrones, borrachos, todo eso eran ustedes. Pero de ahí Dios los sacó. Inmoralidad. Ahora, el punto es el siguiente, hermanos. Dios derrama su espíritu sobre la iglesia de Corinto y los dones fluían de manera impresionante. Porque la carta a los Corintios, la segunda carta, habla de los dones espirituales, sanidades, milagros, hablar en lenguas. Todo el capítulo 14 de Corintios habla de las lenguas y la profecía. Entonces, el Espíritu de Dios se movía en esta iglesia que procedía de este trasfondo para precisamente darnos cuenta que no es por esfuerzo humano, sino por la obra de Dios. Sin embargo, hermanos, cuando venimos de trasfondos tan complicados y el Espíritu de Dios se derrama, si no seguimos caminando en santidad como debemos caminar, seguimos arrastrando cosas del pasado que se filtran en nuestro matrimonio y en nuestras familias. Y por eso comienza diciendo, ustedes me escribieron porque le habían escrito a Pablo diciendo, bueno, ¿qué onda con las relaciones sexuales? Porque ellos venían de trasfondo de un relajo de inmoralidad.
y no sabían cómo ajustar su vida sexual ahora en Cristo. Y ellos llegaron incluso a pensar que lo mejor era dejar de tener relaciones sexuales. Y así comienza el capítulo 7, porque dice, ustedes me dicen que es mejor no tocar mujer. En otras versiones dice, ustedes creen que es mejor ya no tener relaciones sexuales. Pero no es por ahí. Y yo digo, qué bueno. ¿Cuántos casados dicen amén? El apóstol dice, no. Porque a veces, escuche bien, uno en su afán, y es un afán bueno, pero tenemos que ser maduros, por querer vivir lo mejor posible para Dios, uno mete cosas que no son de Dios. Ahora, este punto de la sexualidad, la verdad es que es muy espinoso. Y este tema solo por sí mismo, hermanos, nos llevaría más de una prédica, solo hablar de sexualidad. Y yo creo que tenemos que hablar, porque yo le decía, Señor, pero es que no todos están casados. Dice, habla, por varias razones. Número uno, porque ya le dije, hay muchos jóvenes que tienen que aprender. Pero también, ahí le va una pedradita con mucho amor. Cuando hacemos eventos de matrimonio, la mayoría de los matrimonios presentes no vienen. Silencio en la sala. Usted puede poner el pretexto que sea, pero si nosotros estamos haciendo actividades de mujeres, de hombres, es porque tenemos objetivos para ayudarle a usted y a mí a mejorar nuestra vida cristiana en áreas que normalmente no podemos hablar así. A mí me gustaría hablar de sexualidad sin pelos en la lengua. Pero obviamente ahorita pues me tengo que medir, ¿verdad? Y yo sé que este tema, y hermanos, mire, ellos dicen mejor no tener, pero simplemente aquí dice, lo primeritito, en el versículo 2, dice, a causa de las fornicaciones. A causa de las fornicaciones, lo mejor es que cada uno tenga a su esposo y su esposa, punto. ¿Por qué? Porque somos seres asexuados. O sea, Dios creó la sexualidad y es buena. Tu sexualidad es buena, o sea, tu cuerpo es bueno, Dios lo hizo bueno en ese sentido, pero nosotros no sabemos usarlo correctamente. Al punto que hoy en día todavía cristianos y no cristianos creen y piensan que eso es sucio. Si usted es de los que piensa eso, obviamente eso no está de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces desde ahí comienza. Si usted qué piensa sobre una relación sexual, aún en el matrimonio, si usted dice es que, ¿sabes que Dios está en ese momento ahí? Y está feliz. Espero que como tú lo estés. Ahora, ¿por qué digo espero que como tú lo estés? Pues que desgraciadamente, es en serio, esto está entre chiste y les digo las verdades. Desgraciadamente hay quien dice, pues ya que, es en serio. Esto es tan curioso que los solteros están que se queman, como ya leímos, ¿verdad? Y los casados están viendo la manera de que, ay, me duele la cabeza. Por ahí dicen que los solteros quieren entrar y los casados quieren salir. Son risas de testimonio, hermano. Porque esto es complejo. Es muy complejo. Pero bueno, sigamos. A ver hasta dónde llego, no me importa. Dice, lo mejor es que cada uno tenga su cónyuge. ¿Para qué? Para no caer, escúcheme bien, para no caer en una sexualidad prohibida. Ahora, cuando digo sexualidad prohibida, ¿a qué me refiero? Pues a todo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Sobre todo lo que está en Gálatas 19:21 con las obras de la carne. Y ahí en esa lista dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, orgías. La respuesta de Dios, hablando de casados ahorita, es tú ten tu propio cónyuge, hombre es su mujer, mujer es su varón, y vive tu sexualidad
para que precisamente evites caer en lascivia, evites caer en inmundicia. Ahora, cuando digo inmundicia, toda cosa que no tiene que ver con tu pareja, pero que provoca excitación, habrá que meditarla. Pornografía, conversaciones, todas las fantasías sexuales que están fuera de tu matrimonio tienen que ser canalizadas, hermano, de manera santa. Como Dios diciendo, aquí tienes con quién, ¿qué andas buscando allá afuera? Pero como el matrimonio es tan complejo y la relación sexual también, porque la relación sexual no solamente es un asunto físico, es un asunto primero espiritual, sí, emocional y físico. Se involucran las tres áreas del ser humano. Porque si emocionalmente la pareja no está bien, ¿sabes? No va a haber fiesta. Porque no. Ay, sí, ahora sí quieres, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, muy cariñosito. Pero en el día. Es complejo, pero aquí está diciendo, esta es la manera. Ahora, seguimos porque tengo mucho que hablar. Entonces, la fornicación es un pecado contra tu propio cuerpo. Por eso, mira, yo en la mañana estaba sorprendido como dice la Biblia. El apóstol Pablo le dice, huye de la fornicación, huye. A Timoteo dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Y qué crees que tiene que ver? Ahora, la pregunta es, ¿por qué dice huye de la fornicación y no dice huye de la mentira o no dice huye de robar, que son pecado todo? Cuando se trata de fornicación, hermano, hay que huir. Tienes que pegar la carrera. Cuando se trata de problemas o asuntos sexuales, tienes que huir. O sea, la decisión tiene que ser drástica. No puedes meditarle ni conservar tantito la idea porque seguro, ¡pum!, caes. Las personas que llegan a cometer adulterio, no creas que van por la vida así como... Y un día, ¡pum!, se tropiezan en la cama de alguien. Ay, qué chistoso, amanecí con otra. Ay, ¿a qué horas? No sé. O sea, obvio que no fue así. Empezaste a considerar porque no oíste. Y como obviamente somos personas sensibles a esta parte de nuestro cuerpo, por eso es que la determinación es drástica. Simplemente oye. Ahora, dice aquí en Corintios 6, regrésate tantito, Corintios 6, versículo 18, fíjate. Aquí es lo que te estoy diciendo. ¿Ya estás ahí? Dice, huye de la fornicación. ¿Y por qué? Porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está, ¿qué? Fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, este es un pecado especial en ese sentido. Y aquí pues obviamente solteros entra todo este punto, ¿no? Y mire, en otra versión, busqué la versión traducción al lenguaje actual, este versículo dice, no tengan relaciones sexuales prohibidas porque este pecado les hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. Yo no sé si sabías esto. Relaciones sexuales fuera del matrimonio te hace daño a tu cuerpo. Dices, no, pastor, viera cómo lo disfruté. ¿Estoy siendo sarcástico? No estoy hablando si lo disfrutaste o no. ¿Te has puesto a pensar todo lo que provoca a tu vida eso?
Y aquí es donde entra este punto. Leímos donde dice, vives con mujer, ¿tienes un marido que no es cristiano? No te separes, recuerda que lo leímos. Porque tú lo santificas. ¿Cómo está eso? Mujer, hombre, tienes una mujer que no es cristiana, no te separes porque tú la santificas. ¿En qué momento y de qué manera santificas a esa mujer no cristiana? Sácale. Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces, algo sucede más allá de lo que la mayoría de la gente pensamos cuando hay relación sexual. No solo hay una transferencia de fluidos, hay una transferencia emocional y espiritual que no estamos conscientes. Por eso también el apóstol Pablo dice en otra parte, dice, ok, tú eres miembro del cuerpo de Cristo, y si tú te unes a una ramera, tú estás haciendo un miembro del cuerpo de Cristo, uno con una ramera. Tu cuerpo es templo del Espíritu, y al unirte sexualmente, eres parte de esa mujer, y esa mujer es parte de ti. Porque suceden cosas que no vemos. Porque está el misterio más grande y los dos serán una sola carne. Esto rebasa la mente humana. La rebasa. Entonces, a mí me enseñaron y ahora digo, cuando yo meditaba en eso dije, por esto, o sea, cuando hablábamos, estamos dando clases de sanidad interior. Si usted ha tenido muchas parejas sexuales y nunca ha hecho la lista negra, haga la lista negra. ¿Qué es la lista negra? Pues con Chana, con Juana, con Pedro y con Juan también. Con el perro y con el gato. Nos da risa, pero esto sucede. Lista negra, pues con la del vestido rojo y la del vestido, porque ni siquiera sabía cómo se llamaba, pastor. ¿Esa lista negra para qué? Tienes que renunciar, escúchame bien, en oración, nombre por nombre, llevarlo a la cruz y clavarlo. Señor, yo reconozco que me involucré sexualmente con Petra, Chana y Juana. Y yo renuncio en el nombre de Jesús a toda la transferencia, que aunque hace 50 años de eso, pero toda transferencia que sucedió en mi espíritu y en mi alma por causa de esa relación, yo la clavo en la cruz y pido que la sangre del Cordero me lave y me limpie y me libre de toda herencia que esa tipa me transmitió. Si no has hecho la lista negra, tienes tarea. Hay que hacerla. Porque esto es para mayor libertad, incluso en tu propia sexualidad actual. Dice, la sexualidad es exclusiva para los esposos. Eso ya lo sabemos y lo repetimos. Pero luego dice, deben cumplir. Usa esos términos. Marido, cumpla. Mujer, cumpla. Suena re feo, nada romántico. Pues ya pues vengo a cumplir. Bueno, lo hago chistosito porque, mire, la sexualidad es un regalo de Dios. Aunque no digas amén. No es un dolor de cabeza. El dolor de cabeza es culpa de Satanás, no de Dios. Si tu vida sexual como casado es desagradable, no viene de Dios eso. Ahora, obviamente esto es muy complejo porque puede haber muchas razones por las cuales una vida sexual no puede ser agradable. Puede ser incluso médico, físico, pero la mayoría de las veces no es el caso. Son traumas, malas enseñanzas,
cosas del pasado no resueltas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la intención de Dios es otra, o sea, es un regalo. Es una bendición. Fíjate, ¿por qué es una bendición? ¿Y por qué dice debes cumplir? O sea, incluso nos empuja. Es que no tengo ganas. Pues a ver de dónde la sacas, mijo. Obviamente esto conforme a la edad, porque no es lo mismo una vida sexual a los 20 que a los 50. Pero esto es parte de, como si yo, para empezar, si usted y yo entendemos, si esto es para todos, jóvenes, solteros, casados y como usted, aún si usted está viuda, soltera como usted, tu sexualidad es un regalo, sigue siendo un regalo. Y debemos cuidar esa parte de nuestro ser. Y debemos avanzar con ella conforme a la edad. Mire, Proverbios, nada más le leo, Proverbios 5:15, fíjese, dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Ahora, cuando dice, bebe el agua de tu propia cisterna, no significa que te eches un clavado a la cisterna y te tomes el agua. Obviamente no habla de esa agua. Está hablando de esa intimidad. Dice, sean para ti solito. Este es un regalo para ti como matrimonio. ¿Por qué es un regalo? Primero, proporciona las siguientes cosas. Obviamente descendencia. Dios quiere que tengamos descendencia. Ahora, si tú por alguna razón no pudiste tener hijos, no debes sentirte como culpable. Puedes tener hijos de otra manera. Adopta. Pero el gobierno está bien difícil. Bueno, si no los puedes adoptar legalmente, adóptalos emocionalmente. Hay muchos jóvenes y niños aún dentro de esta congregación que necesitan padres, necesitan abuelas, necesitan tías. Nadie dice amén. El día de ayer, la verdad, ni se los he dicho a mi familia. Bueno, aquí está. Bueno, sí están todos ya. ¿Dónde está Paolo? Por allá andaba. Ah, ya está, ya lo vi. Ayer tuvimos un tiempo bien bonito. Nos fuimos al café como familia. Bueno, Paolo se fue con sus cuates, fue el único. Pero estuvimos mi esposa y mis dos hijos mayores. Y estuvimos hablando de varias cosas. Y Fabricio empezó a contarnos unas vivencias muy padres que tuvo. Y luego mi mamá, perdón, su mamá, su mamá de Fabricio, o sea, mi esposa. Y luego Julie, y yo estaba fascinado escuchándolos porque dentro de lo que los tres hablaron, mencionaron la gran necesidad que hay de esa cercanía humana. Una orfandad tremenda. Jóvenes que no tienen con quién hablar, es en serio, y quizás los tienes en tu propia casa y ni siquiera cuenta te das, porque no hablan ni siquiera contigo. Mujeres solas que necesitan hablar con alguien. Entonces, estamos hablando de familia y bueno, regresando al punto, la descendencia es parte de lo que Dios quiere. Entonces, Dios nos dio la sexualidad para eso, para que tengamos la probabilidad, la posibilidad de poder tener una descendencia. Pero no solo eso, también, escucha bien, la relación sexual refuerza la inmunidad. La inmunoglobulina A, aquí tenemos al doctor Renato que nos explique qué es eso, ¿verdad? Es un anticuerpo. Imagínense, ¿quiere ser más sano? Primero cásate si estás soltero. Si ya estás casado, científicamente, fortalece
el sistema inmunológico. ¿Qué más hace? Mejora la salud de tu corazón. Algunos piensan que te va a dar un infarto en el acto. No, hombre, eso es mentira. Se hace más fuerte. Mejora el suelo pélvico, cosa importantísima en hombres y mujeres. Ayuda a aliviar los dolores de cabeza y los dolores en general. Y yo que tenía como pretexto, es que me duele la cabeza. Ay, yo sé cómo se te quita, mi amor. ¿Por qué? Porque la relación sexual es uno de los mejores analgésicos. ¿Se te acabó el paracetamol? Estoy hablando de cosas comprobadas científicamente. Ayuda con los síntomas de la menopausia. Reduce el riesgo de cáncer en la próstata. Hay muchos beneficios. Por eso Dios dice, cúmplale, mijo, cúmplale, mija, porque es bien para ti. Ahora, eso es físicamente, pero emocionalmente también beneficia. Reduce la depresión. ¿Estás deprimido, hijo? Reduce la ansiedad, reduce los sentimientos de aislamiento, fomenta el buen humor y la felicidad. El terapeuta, fíjese, un terapeuta, porque hasta me puse a investigar, un terapeuta matrimonial llamado Paul Hockenmayer, no sé cómo se pronuncia, él vive en la ciudad de Nueva York. Él dijo, el acto sexual libera un cóctel de hormonas y neurotransmisores que ayudan a calmarnos y sentirnos seguros y protegidos en el mundo. Reduce el estrés. Ahora, aquí hay algo interesante. El estrés afecta las relaciones sexuales, pero las relaciones sexuales acaban con el estrés. Algunos por eso no hacen la tarea desde hace mucho. Tan estresados. Matrimonios, debemos tener, escuche bien, una sana ocupación en nuestra vida sexual. Cuando esta actividad disminuye entre matrimonios, y esto escúchenlo los solteros para cuando se casen, si disminuye tu actividad sexual es porque algo anda mal. Y algo anda mal en cualquier área de tu vida, sea física, sea emocional o sea espiritual. Porque puede ser física. Hay ciertas enfermedades, ciertas situaciones que afectan esa área. Algo anda mal. Algo anda mal. Fíjese lo que dice el versículo 4 y ya voy a pasar a otro tema, no se apure. Son 4 y voy en el primero. Versículo 4 del capítulo 7. Esto es nomás así como para que remate. Para que lo sepan solteros y también los que ya estamos casados. Dice, ¿ya está? Primera de Corintios 7:4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ese está en la Biblia. No es machista y patriarcal. Está en la Biblia. Y la idea es que debemos pensar así. Ya me casé, pues ya sabes a quién le pertenece tu cuerpo. Allí lo dice. No, yo podría hablar más de esto, pero ahí lo voy a dejar. Vamos a hablar de otro asunto que también está aquí, que ya leímos, es el asunto con los no creyentes, ¿no? Dice ahí versículo 10 y 11,
Versículo 10 dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ahora, interesante, primero dice que la mujer no se separe del marido. Y yo estuve buscando información y la mayoría de las veces en los divorcios que suceden allá afuera, ¿sabe quién los inicia? Las mujeres. Estadísticamente hablando, allá afuera, y bueno, yo creo que en el cristianismo también debe ser, no sé, quien inicia el proceso de divorcio no es el hombre, son las mujeres. Ahora, yo sé que este es un tema muy peliagudo y que puede haber mil razones, no voy a hablar de eso, nomás es un... Porque a mí me llamó la atención cómo aquí la Biblia dice que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. Está bien, no lo aguantas al pobrecito, pero te vas a quedar así. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Entonces fíjese, las que inician el proceso de divorcio son las mujeres, pero los que abandonan a las mujeres son los maridos. Interesante. Pero luego sigue diciendo, versículo 12, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Entonces, ¿estás casado? ¿Cuántos casados hay aquí ahora en este instante? Permanece casado. ¿Estás casado? Permanece casado. Tienes un cónyuge no creyente, no lo abandones. Es que no es creyente, pastor, no me entiende, no sabe. Yo le pongo la Biblia abierta y me manda por allá a freír espárragos y le pongo ahí, ¿verdad?, a Marcos Brunet para ver si le cae la presencia de Dios y me la paga. ¿Qué tienes que hacer? No lo abandones. No lo abandones. El matrimonio es la obra de Dios en la cual se crea esa nueva realidad de la que ya hablé, que serán una sola carne, y esto supera la comprensión humana, pero escucha bien, esa relación matrimonial humana realmente refleja el pacto de unión de Dios con su pueblo. Por eso dice en la carta a los Hebreos, honroso sea en todos el matrimonio. Porque el matrimonio es más sagrado de lo que la mayoría de las personas creemos. Ahora el versículo 16 a mí me llama mucho la atención y aquí los teólogos presentes al frente me van a resolver este problema. Porque dice el versículo 16, dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido que no es cristiano? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer que no es cristiana? Uno, por la unión sexual, y otro, si das el testimonio adecuado. Como dice en otra parte de la escritura, por tu conducta ganarás sin palabras al demonio que vive contigo. Hermanos, yo sé que todos quisiéramos el cuento de hadas, de todos cristianos bonitos, y me voy a saltar porque ya se me acabó, pero sí quiero terminar como pensaba terminar. Entonces me voy a saltar 2 puntos. Porque a final de cuentas, ¿de qué se trata todo esto? ¿Cuál es el objetivo de Dios? Porque más adelante habla de si estás casado, te debes casar, y si estás soltero, no, ya vimos que, pues que quédate sin casar, y ahí los cristianos no dicen amén. ¿Estás soltero? No, pues ya se casó, ¿verdad? Por eso dice amén. ¿Estás soltero? Pues mejor quédate así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso es envidioso el apóstol Pablo? Dice, pues no te cases para que sientas lo que yo sentí. No. ¿De qué se trata todo esto? Intento resumir. Se trata de Dios, hermano.
Estás casado, se trata de Dios. Tienes hijos, se trata de Dios. No tienes hijos, se trata de Dios. Estás soltero, se trata de Dios. Estás viuda, se trata de Dios. Estás como estés, se trata de Dios. La familia se trata de Dios, porque Dios instituyó la familia para reflejar su amor y dar su mensaje a través de la familia. Y aquí es donde entra una de las controversias más grandes. ¿Cuál es? Ya entendí. Entonces, prioridad mi familia, sí, pero nunca por encima de Dios. Ya me voy a meter en problemas ahí. Porque a veces uno no sabe dónde está la rayita. Jesucristo dijo claramente, el que ame a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ame a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, ¿cómo es esto? Mi familia, tu familia, quien la conforme, sea hermano, sea quien sea, tiene un lugar, sí, pero nunca, nunca por encima de Dios. Nunca. Y de hecho, seremos probados en esto, porque Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, ustedes piensan que yo he venido a traer paz al mundo. No, sino espada. ¿Y a qué se refería? A partir de ahora, dijo, en una casa de 5 estarán divididos, 2 contra 3 y 3 contra 2. El padre con la hija, la nuera con la suegra, bla, 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 bla. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Él constituyó la familia, Él ama la familia, Él mismo quiere una familia, pero nunca por encima de nuestro amor por Él. De tal manera que seremos probados en nuestra fidelidad. ¿A quién pondrás primero? ¿Recuerdas cuando uno llega y le dice, yo te seguiré, pero primero deja que yo vaya y entierre a mi padre? ¿Recuerda la respuesta? Deja que los muertos entierren a los muertos y tú ven y sígueme. Tú anuncia el reino. Entonces aquí, ¿dónde está la raya, hermanos? Yo necesito orar para que sea Dios quien nos muestre dónde porque cada familia tendrá su reto personal. Para unos la raya será acá y para otros será más para acá. Pero de que hay una raya, la hay. Y tú necesitas saber cuándo ya estás pasándote la raya y estás dándole más honra a tu familia que a Dios. Y yo a veces sí he pensado, y esto ya es gratis y extra, ¿verdad? Que a veces no venimos incluso a la reunión porque es el cumpleaños de la abuelita. Ahora, perdóneme si ustedes están de desacuerdo conmigo, pero yo sí he pensado que para mí es un honor que en día de mi cumpleaños yo lo festeje en una reunión, para mí. Y no que ese sea el pretexto para no, porque es que hay que hacer el mole, pastor, y tenía que comprar, y nadie me ayuda, y pues por eso no fui. Pues cada quien su religión, hermano. Pero yo considero, haz fiestas, sí, tienes toda la noche. Ay, sí no dijo amén, ¿verdad? Honra a Dios primero. Honra a Dios primero. Y después tu familia. ¿Sabe usted? Mi madre estoy seguro que va a ver esto y ella va a decir amén. Muchas veces yo me he perdido precisamente de reuniones, de fiestas, de cosas de mi propia familia. Y obviamente no todos lo entienden. Y obviamente he recibido críticas, porque no es fácil, porque hay momentos donde uno sí tiene que decidir. Y no esperes que te entiendan. No esperes que te entiendan. Por eso ahí yo te digo que sea el Espíritu Santo quien nos diga cuándo sí y cuándo no. Porque yo no puedo poner una regla aquí, no puedo, no se puede. Solo sé que hay un principio. La familia es importante, sí. Tiene un lugar, por supuesto, pero nunca de los nunca por encima de Dios. Póngase de pie conmigo, por favor.
Quisiera terminar precisamente orando eso, porque como ya lo dije, cada uno tenemos nuestro propio reto, porque cada familia es un mundo y solo necesitamos pedirle al Señor. ¿Por qué? Porque si Él te da instrucciones, ¿qué te toca hacer a ti? Obedecer, si Él te las da. Si Él te las da. Ahí leímos, dice, si el que está casado, ya no toqué ese punto, pero dice, viva como si no los tuviera. Y uno dice, ¡ay, qué padre! No, espérate. No, no va por allá, se trata de fiesta y parranda. Se trata de tu prioridad es el Señor. Porque ¿de qué te sirve, escucha bien, tener una familia maravillosa y aún cristiana si realmente están tibios? Y yo me he dado cuenta, y esto lo digo con pesar, que mucho del cristianismo hoy en día se trata de andar buscando solo beneficios. Nada más. Busco mi liberación, busco mi sanidad, busco restaurar mi matrimonio, busco salir de esto, busco salir de aquello. Y todo eso está bien, pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Para dedicarte a hacer tu chamba y todo y olvidarte realmente de la obra del Señor? Nuestra familia es para glorificar a Dios y una manera de glorificar es compartiendo con otros acerca de Él. Es ahí donde los grupos en casa son una bendición y nosotros los hemos dejado. Porque algo sucede en casas. Por eso se reunían antes en el templo y en las casas. El contexto familiar, cuando se está con Dios, tiene algo especial. Tiene algo especial. Yo fui discipulado en una casa con una familia cristiana. Él porque todavía vive, la familia, el hombre, el líder, el marido, un hombre de negocios, próspero. Pero toda su familia servía al Señor. Toda. Tanto los domingos como fuera. Y en su negocio predicando. Donde Dios te puso con tu familia, es para eso. Cierra tus ojos. Señor, ayúdanos. Tú nos diste una familia y cada área, hablamos de sexualidad, hablamos de los que tienen familiares no cristianos y tantos temas que tienen que ver con la familia. Pero a final de cuentas, ¿de qué se trata todo esto? Se trata de ti. Porque si alguien está soltero y se va a quedar soltero, como puede ser que así suceda, ¿para qué es? Para el Señor. Pero si alguien se casa, aún tu palabra dice que la casada está más preocupada por las cosas del marido que del Señor, pero aún así no significa que no puede honrarte a ti, que no te puede dar un lugar, porque aún el sujetarse a su marido es testimonio de que te ama. Y el marido no significa que por estar casado no puede servirte, porque amar a su mujer es una muestra de su amor a ella, pero también una muestra de que te ama a ti. Porque todo se trata de ti. Señor, yo oro por mí y por todos los presentes, para que tú nos des ese discernimiento del cielo, en donde tú nos digas en qué momento estamos poniendo a nuestra propia familia por encima de ti y que nosotros creemos que no pasa nada. Señor, solo tú nos vas a mostrar, porque no se trata de generar una culpa, no se trata de poner una carga que no podemos llevar, se trata de la revelación de tu Santo Espíritu para vivir nuestras vidas como corresponde. Enséñanos tú. ¿Por qué no se lo dices conmigo? Enséñame tú, Espíritu Santo. ¿Dónde está el límite? Abre mis ojos para que yo sepa dónde está el límite. Porque yo quiero que, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Gracias.